Muchas veces decimos que los hijos son muy malcriados, quizás majaderos, poco estudiosos, incluso, o en general, desobedientes. Se preocupan como padres de cambiarlos y de educarlos. Sin embargo, ellos crecen y se hacen grandes y las cosas cambian. Es decir, ahora es uno el que recibe el comentario de ellos. El papi es muy amargado, que mami no escucha, que papi no quiere dialogar, que mami solo regaña sin preguntar. Hoy nuestro tema lo vamos a dedicar a escuchar a los hijos, qué es lo que ellos le reclaman a sus padres. Invitamos a nuestro colaborador y amigo Wagner Duarte, psicólogo, director del grupo SIP, para que nos ayude a hacer conciencia de esto. Buenos días, nuevamente. Un gusto. Vos en algún momento habías hecho como estudios, ¿verdad? Sí, generalmente en el grupo SIP, Edgar, cuando trabajamos todo lo que es la parte de adolescencia, nos gusta muchísimo dejar a un lado los estigmas tradicionales que hay sobre el adolescente, ¿verdad? Que es un rebelde, que es un malcriado, que es un desobediente, etcétera. Y nos gusta un montón ver la adolescencia simplemente como una etapa de preparación al mundo adulto, así es como lo vemos. No consideramos en el grupo SIP que la adolescencia tenga que ser tan traumática como alguna gente lo trata como de visualizar. Y entonces desde ahí, cuando abrimos espacios de discusión con los adolescentes, precisamente nos gusta un montón conocer cómo ellos se perciben a ellos mismos, cómo ellos perciben a sus pares y cómo ellos perciben, en este caso, a sus pares de familia. Y es muy interesante porque la mayoría de ocasiones donde uno abre esos espacios y los chicos comienzan a expresarse, te das cuenta que la forma como ellos perciben a los adultos, específicamente a sus padres de familia, comienza a llenarse de mucho sesgo. Y aquí hago un paréntesis súper rápido. Ahora que escuchaba a estos chicos en la nota introductoria, le puedo asegurar que los papás de esos chicos son excelentes, ¿verdad? Son excelentes papás, se lo puedo asegurar. El problema es que el adolescente, en este caso, a veces como que se sesga y ve una conducta y tiende a generalizar. Y entonces desde ahí, los chicos dicen, los adultos no han entendido que nosotros somos personas que podemos pensar como adultos. Esa definición la escuché en el año 2008 en un campamento, dicho sea paso, en uno de esos espacios con líderes que eran chicos con perfil de líder de las juntas de protección de la niñez y adolescencia, el primer campamento que hubo, que el PANI desarrolló un proyecto muy interesante donde se está empoderando a esos chicos, y ellos decían, los adolescentes somos personas que tenemos pensamiento de adulto, pero jugamos como chicos. Y eso lo dijo un muchacho. Sí, eso lo decían los chicos. Se decían cosas que trae por aquí anotadas, que son cosas como interesantes. Algunos dicen, mire, nos molesta y nos inquieta que se nos tome como inmaduros, porque los adultos creen que ellos siempre tienen la razón. Por ejemplo, cosas como estas. Los adultos siempre dan opiniones negativas de los adolescentes, mucho en función de lo que estábamos conversando. No nos dejan experimentar, como que si ellos no se han equivocado en sus vidas. No nos saben escuchar porque siempre creen que tienen la razón. Frases como estas, no es que no nos gusta hablar, recuerdo que esto es algo muy común, y aquí lo decían con mucho énfasis. No es que no nos gusta hablar, es que no nos saben preguntar y en ocasiones nos sentimos acosados. Frases de los chicos. Los adultos no sienten confianza para nosotros los adolescentes, y esta me llama mucho la atención. Los adultos nos cobran muy caro los errores. Entonces, estas frases, ¿verdad?, reflejan de que sin duda hay una percepción de los chicos hacia los padres, y hay desde ahí un sentimiento que se comienza a generar, que a veces comienza lamentablemente a distanciar la relación familiar, a generar mucha tensión, mucha crisis, y ahí es donde yo creo que es el objetivo de esta conversación. Más que atacar a los papás y decirle a los papás, mire, usted está haciendo esto mal, es simplemente recordar una máxima. Y la máxima es que así como los padres de familia forman a los hijos forman a los padres. Y estamos en una convivencia donde juntamente vamos creciendo. Y partiendo de eso, precisamente que estás diciendo, entonces, es bien visto que un hijo cuestione a su padre. O sea, ¿quién debe cuestionar al padre? ¿El hijo o la pareja? Antes de que pensar la respuesta, 905-296-2170 para que hablemos de esto de una sola vez y ustedes participen. Pablo, es que tu pregunta es muy rica, porque al final
todo va a depender del paradigma sobre el cual vos te colocas para enfrentar tu paternidad o tu maternidad. Porque muchos dicen, usted no me habla así. Ah, no. Yo soy su papá y usted no tiene que cuestionarme. Yo soy el que sabe. Exacto, porque se le minimiza al chico su capacidad. Entonces, mira, cuando vos naciste yo ya volaba, por ejemplo. Frases como, por ejemplo, así soy yo y punto. Sí. Todas esas ideas que muchas veces los padres de familia tienen, lo que hace es que lamentablemente no nos demos la oportunidad de aprovechar toda esa información que puede venir de los hijos que nos pueda ayudar a crecer. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces el problema que hay detrás de todo esto es que si tus hijos no te cuestionan, al final entonces estás viviendo en algo que no sé si nos va a dar tiempo más adelante de conversar, que se llaman las zonas ciegas. Todos los seres humanos tienen zonas ciegas. Por ejemplo, yo te digo, Pablo, vos conoces el lunar que tenés detrás de la oreja derecha. Es muy probable que no. ¿Por qué? Porque Nunca vos no se lo tenés ve. acceso Sí. a ese punto, físicamente hablando. Lo mismo que pasa con el cuerpo humano, sucede con la psicología. Todos los seres humanos, todos, el gran papá, la gran mamá, el gran abuelo, el gran gerente, o sea, todos tenemos áreas ciegas, son esas áreas que mi conciencia lamentablemente no logra accesar, que solamente gracias a que en algún momento alguien de afuera me sirve de espejo, me hace una retroalimentación, me hace un feedback, es donde precisamente yo puedo darme cuenta de esas cosas que generan un ambiente familiar, en este caso hablando de la familia, pueden generar tensión en una relación y pueden generar distanciamiento. Entonces, un padre de familia que se roba la oportunidad de recibir ese cuestionamiento, que al final me pongo a pensar y digo, ¿cuál adulto puede decir que está totalmente formado? Sí. O sea, no existe un adulto que pueda decir... ¿Y cuál padre o madre sabe todo? Ahora Exacto. que hablas de conciencia, ya tengo una llamada telefónica esperando. Te voy a agradecer un comentario muy breve. Vos me adelantaste o me comentaste unas preguntas que los papás se tienen que hacer para recobrar esa conciencia. ¿Usted sabe cómo lo perciben sus hijos? ¿Qué opinión tienen sus hijos de usted? ¿Se siente usted a gusto o se sienten a gusto sus hijos con su rol, con su papel de papá o de mamá? Edgar, yo creo que no tengo mucho que explicar, ¿verdad? Las preguntas de plano te meten en un cuestionamiento, ¿verdad? Te meten en una confrontación. O sea, lamentablemente a veces en los espacios de diálogo familiar esto no se genera. O sea, nosotros estamos en los seminarios, esto no solamente sucede en la familia, igual sucede en la empresa, el gerente con sus colaboradores, sus colaboradores con el gerente, exactamente igual. Y decimos esto, o sea, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se sentaron para evaluar primero la relación? Y generalmente lo que usted escucha es un silencio. Lo mismo sucede en una relación de pareja. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con su pareja a dialogar, a hacerse una retroalimentación, a evaluar ciertos puntos? Evadimos esos espacios, porque lamentablemente vemos la evaluación como un espacio amenazante y no hemos entendido que esos espacios son espacios para potencializarse. Ahora, ¿cuál es el secreto que está detrás de esas preguntas? Para responderte todavía más rápido. Que dependiendo de la forma como yo percibo a alguien, así es como yo lo trato. O sea, si los hijos están en la casa, ¿okay? Si los hijos están en la casa y digamos que son 3 hermanos y en ese momento están solos, escuchan la puerta, ¿verdad? Los tacones de mamá y entonces uno le dice al otro, aguas, ya llegó Lalo. ¿Sé quién es Lalo? La loca de mami. O sea, si esa es la percepción, ¿verdad? Si esa es la percepción que tengo de mi mamá, imagínense cuál va a ser el trato. Yo trato a los demás de acuerdo a cómo los percibo, es un principio psicológico. Sí. Si yo voy por media calle y me topo aquí afuera, fuera de Teletica, me topo a Edgar Silva, y entonces yo me acerco, le doy la mano y muy efusivo, Edgar, qué gusto verte, y le doy la mano efusivo y le doy un abrazo. Pero en ese mismo momento me topo a Pablo y a Pablo lo saludo, con los dos tengo relación laboral, por ejemplo, y a Pablo me lo topo y lo saludo como muy distante. Soy muy seco en mi forma de expresarme. Yo soy el mismo, Wagner es el mismo. Pero ¿por qué Wagner trató diferente a Edgar? ¿Por qué Wagner trató diferente a Pablo? No solamente por el vínculo, sino por la percepción. Tal vez a Pablo lo percibo como alguien muy serio, como alguien muy introvertido. A Edgar lo percibo como alguien totalmente extrovertido. Entonces, cuando yo conozco las percepciones que los demás tienen de mí, entiendo muchas veces el trato que recibo de esas personas. Okay. Por ahí es donde anda.
Arelis, buenos días. Muy buenos días, felicidades por el programa. Gracias, Arelis, te lo agradecemos de Es un corazón. programa muy bueno, pero hay que hablar rápido porque muy poquito tiempo. ¿Verdad? Muy importante ese tema. Yo tengo 2 chiquitos. El mayor siempre me dice, mami, usted a mí nunca me escucha. Y le digo, papi, usted yo siempre lo escucho. El problema es que usted quiere que yo lo escuche y yo haga lo que usted a mí me dice. Y como él tiene va a cumplir 12 años. Está entrando, digamos, como en la adolescencia. Y él quiere, digamos, que yo haga lo que él me dice a mí. Entonces, y eso es lo que yo no entiendo a veces de los hijos también. Ujú. Y también es un buen punto, porque a veces los hijos quieren que uno haga lo que ellos, o sea, lo que ellos quieren que uno haga, Ujú. ¿verdad? Arelis, vos te has hecho... Sí, perdón, no, adelante, adelante. Arelis, ¿te puedo hacer una pregunta? Ajá. En el fondo, ¿tenés miedo de que de alguna u otra forma ese tipo de cosas te hagan colocarte en una posición donde sentís que perdiste el control, el poder, la autoridad sobre tus hijos? Sí, claro. Ok. Perfecto, ahorita yo te voy a plantear algo. Escucha a Ok. Edgar. No. Era eso, si ella se había hecho esas preguntas. Era como la misma línea de las 3 que acabamos de plantear. Gracias, Arelis. Buen día. Muy buen aporte. Excelente aporte porque al final, detrás de, incluso de la pregunta que Pablo lanza, del cuestionarse, ¿verdad? Detrás de esto, Pablo, Edgar, hay demasiados temores. Todos los seres humanos tenemos temores. Y obviamente los padres de familia no están exentos de esos temores. Yo estoy convencido, ¿verdad? Totalmente convencido, ya después de casi 16 años de estar dedicado a esto, escuchando constantemente a las personas, que la mayoría de seres humanos sí quieren cambiar y sí quieren ser mejores. El problema Padres. sí, en general, En general, ok, pero ok. enfoquémonos en los papás. El problema es que muchas veces no sabemos cómo cambiar. Y ahí es donde entonces se generan ciertas resistencias que se alimentan de ciertos temores. Por ejemplo, doña Arelis dice, y tal vez sin que eso se convierta en terapia televisiva, ¿verdad? Su hijo llega y le dice, mami, es que usted no me escucha. Entonces ya en lugar de ella decirle, mi amor, ¿y por qué vos crees que no te escucho? A ver, decime 3 ejemplos donde vos consideras que yo no te escucho. Ella de una vez hace lo que todos hacemos, nos defendemos. Y ella dice, no es que yo no lo escucho, papito. Es que usted quiere que yo haga todo lo que usted quiere. Y de una vez, ¡flum! Ella pone una barrera, la ponemos todos, porque precisamente se activan temores. Sí, claro. ¿Temores como cuáles? 1, temor a redescubrirme. Es decir, es a conocer cosas que yo ya sé de mí. Porque posiblemente, aquí entre nos, cuando un hijo te dice eso, probablemente te lo ha dicho un amigo, te lo ha dicho una amiga, te lo ha dicho tu pareja. Y tu hijo lo que hace es simplemente recordarte algo que ya los demás te han dicho, que no has querido trabajar en eso. Entonces, te enfrentas a un temor que es, lo tenemos todos, que es redescubrirnos. La gente, porque eso no quiere ir a terapia. Porque en la terapia la gente le dice, ¿usted es psicólogo? Sí, yo soy psicólogo. Es que yo no creo en los psicólogos. Entonces la gente cree que cuando le dice eso a uno se ofendió como psicólogo. Yo le digo, está bien, no crean los psicólogos, pero crean el cambio. Desde la oportunidad de ir a una terapia donde usted pueda compartir su mundo interior y desde ahí descubrirse como persona para que entonces active la conciencia y haya cambio. Entonces, tenemos miedo a redescubrirnos, tenemos miedo a saber lo que ya sabemos. Eso se llama miedo a la confrontación. Tenemos miedo a confrontarnos. Pero ante todo hay 2 temores, que ya lo mencioné uno, pero no lo dije directamente, y es, tenemos temor, serio temor, a decir no sé cómo. Mi amor, no sé cómo puedo hacer para escucharte. Es que a mí nadie me enseñó a escuchar a hijos, y con vos lo tengo que aprender, porque yo como mamá no he nacido aprendida. Explícame, ¿cómo es que una mamá tiene que escuchar al hijo? Temor número 3, temor a decir no sé. Y el temor 4, del por qué no buscamos cuestionamiento, es porque no queremos comprometernos precisamente al cambio. Si yo llego y te digo, a ver, mijo, cuénteme, ¿qué cosas no le agradan a usted de mí como papá? Y mi hijo saca una lista de 500 cosas. Los muchachos. Es muy probable que entonces, en el momento en el que yo escucho esto, ¿qué tengo que hacer? Cambiar, porque entonces, ¿para qué pregunté? Si yo no cambio, pierdo credibilidad. Pero al final, ahí es donde se activa el temor de asumir un compromiso, y es parte del comportamiento humano, es romper la zona del confort. Bueno, yo tengo una pregunta, pero bueno, antes vamos a recibir otra llamada. Doña Flor. ¿Ya? Hola. Hola. Buen día, doña Primero Flor. quiero decirle a ese liberiano enamorado que me alegro mucho de verlo ahí, que lo quiero mucho y que algún día quiero darle un beso. Encantado. Pues Yo... voy a pasar por mi problema. Ok, adelante. Yo le recibiré ese beso. Tuve un negocio
tenía una hija de 10 años Ajá. y otro pequeñillo. Resulta que tuve un negocio 5 años y yo trabajaba de sola a sola en el negocio. La hija esta se bañaba, se mudaba, desayunaba y se iba al frente a vacilar con todos los niños de enfrente. Ahí, quién sabe qué hacía, nunca tuve tiempo ni de irla a buscar porque no podía dejar el negocio solo. Resulta que hicieron tantas cosas entre carajillos que ahora ella me lo reprocha a mí. Ya vieja, me reprocha, me odia y me dice que yo soy la culpable de tal y tal cosa, que ella se enfermara psicológicamente. Y yo calculo, yo le digo, vea, si usted se hubiera quedado conmigo, aunque fuera vendiendo picaritas en el mostrador, usted no le hubiera pasado lo que le pasó en la calle. Pero usted nunca me hizo caso. Y yo no podía agarrarle y meterle un par de fajazos o encerrarla en el cuarto tan siquiera porque era un negocio. Y usted llegaba a las 6 y si encontraba almuerzo en la vecindad, no llegaba ni a almorzar. Dígame usted, ¿soy responsable o hasta dónde no? ¿Cuántos años tiene ella ahora? Esa es la pregunta. Es una vieja y yo también soy una viejita. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 40 años. Ok. Perfecto. Gracias, doña Flor. Con Gracias. mucho gusto. Un abrazo. Bueno, muy difícil que nosotros podamos tomar una posición aquí como de juez, ¿verdad? Decir quién tuvo la relación y quién no. Yo más bien mejor apelo a un principio que yo creo que es al que deberíamos de apuntar cuando estamos conversando de estos temas. Y el principio se llama conectarse con la realidad emocional del otro. O sea, aplíquelo en una relación de pareja, aplíquelo en el trabajo, pero hoy lo estamos hablando en la familia, aplíquelo en la familia. ¿Qué es el principio de la realidad emocional? Yo necesito saber cómo es que las personas se sienten. Ese es el punto. Hay padres de familia que les importa más el poder demostrar que ellos hicieron lo correcto que en sí conectarse con el sentimiento del hijo. Y entonces nos perdemos de óptica que el principio del cambio en muchas de estas cosas parte de ahí, de la realidad emocional. Es decir, cuando yo entiendo que mi hija, usando nada más de referencia el caso De doña Flor. De doña Flor, si mi hija tiene un dolor, tiene un resentimiento, ¿por qué reprimo ese dolor? ¿Por qué reprimo ese sentimiento? ¿Por qué trato como otra vez de poner la barrera, defenderme y decir, no, es que usted es la culpable, si usted se hubiera quedado aquí en el negocio? ¿Por qué? Entendamos que hay un resentimiento que incluso se genera muchas veces en las dinámicas familiares sin mala intención. Entonces, ¿por qué no conectarse con esa realidad emocional del otro y decirle, volverle a ver a los ojos, doña Flor, a los 40 años, agarrarle así de las manos a su hija y decirle, ¿sabes qué? Te quiero decir una cosa, perdóname. Nunca lo que hice, lo hice con la intención de dañarte. Lamentablemente estaba ofuscada por el negocio, no vi más cosas allá de lo que te pudo haber llegado a pasar, pero nunca lo hice con mala intención porque te amo. Eso es conectarse con la realidad emocional. ¿Y cómo nos cuesta en una relación de pareja, en el trabajo, en la vida familiar, entrar en ese principio? Cuando yo como padre de familia sé que mi hijo está frustrado, que mi hijo está resentido, que mi hijo está enojado, como al final lo que yo quiero es que él se sienta bien a mi lado, entonces es muy probable que entendiendo que existen esos sentimientos, me tocará limpiar y generar desde ahí el cambio. Ok, para ir amarrando en algunas conclusiones, vos nos vas a decir 7 claves para crecer como padres y precisamente acabas de adelantar la primera, explorar la realidad emocional de los hijos. ¿Eso se hace a través de las 3 preguntas que yo planteé antes o con lo que acabas de hacer? Puedes trabajar con esas 3 preguntas, okay. ¿verdad? Excelente. Pero es que entonces ahorita es lo que está mencionando Edgar, sería como la fórmula, entonces, que se puede utilizar como papá para poder tener esa relación asertiva con el hijo. Sí, porque ahí lo que estás haciendo, Pablo, es generando empatía. Ajá. Si vos llegas donde tu hijo y le decís, mi amor, ayer que te llamé la atención, ¿cómo te sentiste en ese momento? Vos como papá, porque dicen los abuelos que no hay corazón traicionero a su propio dueño, vos sabes que como papá se te fue la mano. Sí. Y después viste la reacción de tu hijo donde se distanció un poco, lo buscaste en la noche y lo sentiste, decimos en Costa Rica, arisco, ¿verdad? Entonces, te acercás y le dices, mi amor, ¿cómo te sentiste ayer cuando te llamé la atención? ¿Qué estás provocando ahí? Estás provocando vínculo porque estás aumentando la empatía, porque estás generando conexión con el otro. A veces los padres de familia quieren generar corrección
sin provocar primero conexión. Y primero la conexión y después la corrección. Cuando vos te conectás bajo el principio de realidad emocional, conoces lo que el otro está sintiendo, es ahí donde entonces validas los sentimientos y podés o pedir disculpas o simplemente decir, mi amor, disculpa, pero creo que estás percibiendo las cosas desde otra forma porque mi intención no fue esa, Bueno, mi intención fue otra. Pero es que qué difícil, porque entonces ahí a veces cae uno en esa parte donde uno dice, es muy permisivo, es el alcahuete, el papá es el que decía, bueno, mira, no, con tu papá no, porque él siempre te va a decir que sí, por ejemplo. Sí, que ahí entonces... Y a mí me pasa, porque yo soy papá, a mí me cuesta muchísimo decirle no o decirle, mira, por favor, mi hija, hacer esto y esto y esto y esto. O sea, me cuesta, la verdad que me cuesta cuando es una cuestión ya de llamar la atención, de decirle, o sea... De marcar límites. Exactamente, o sea, porque uno siempre quiere como estar en esa posición de diálogo, en esa posición de decirle, mira, mi amor, ¿qué fue lo que pasó? De buen papá. Sí, lo que pasa es que puedo hacerlo sin perder la posibilidad de ejercer autoridad y marcar límite y establecer reglas y tener firmeza. O sea, es que aquí, cuando yo hablo de generar empatía, yo no estoy hablando de perder la firmeza como padre. No, mi amor. Definitivamente el castigo va. Estoy pensando en un ejemplo. El castigo va. Sí tienes razón que la forma como apliqué el castigo no fue la mejor. La manera como te corregí, la forma como te hablé, no fue la correcta. Pero lamentablemente la consecuencia está, ya lo habíamos conversado, lamentablemente tenés que enfrentar esto. O sea, eso no te quita, ¿verdad? No te quita esa posición de generar empatía, no te quita autoridad. Y tampoco te colocan en el punto de que entonces que hagan lo que les da la gana. Porque al final ningún padre de familia quiere meter a un hijo en ese juego. Pero detrás nos devolvemos a lo que mencioné anteriormente. Hay temores. Claro. Que si yo no los aprendo a identificar, esos temores van a seguir limitando la posibilidad de crecer. Thais, ¿qué dice la gente? Marce Herrera dice que tiene una hija de 16 años, a la hija le molesta que la mamá insista en saber con quién sale, a dónde va y además le molesta que le ponga hora de llegada. Dice que le dice que se mete mucho en su vida. ¿Cómo no hacerlo? Pregunta la mamá, si estamos en una sociedad ahora de mucho peligro, ¿cómo actuar de manera adecuada? Sandra dice que como hija no le gusta que le falten el respeto con gritos los padres. Y Katy Delgado hace este siguiente comentario que me llama mucho la atención. Bueno, ella tiene hijos que tienen 11 años y llegan hasta los 26. Dice que constantemente los hijos le dicen que les cae mal, que la mamá les cae mal. Entonces, ella les contesta textualmente, les digo que estoy tan preocupada por eso, porque yo pensaba participar en un concurso de simpatía, dice. Uno como padre debe tener una posición firme y no variarla, solo para que los hijos estén contentos. Somos padres, no amigos. ¿Cómo hacemos lo contrario? Los únicos que pierden son nuestros hijos. Ahí me surge la pregunta, ¿será que a veces los padres pueden confundir el ser amigos, ser padres? Gracias, Thais. Desafortunadamente tengo muy poco tiempo, Wagner. Los hijos reclaman que los papás se quieran meter tanto en su vida, pero los papás sienten que hay un sentido de responsabilidad de cuidarlos. Conéctese con su propia realidad emocional. Sentarlo y decirle, a ver, mi amor, ¿cómo crees vos que me siento yo cuando te vas de la casa? No sé para dónde vas, ni sé con quién te vas, ni sé a qué hora vas a llegar. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el principio de realidad emocional. ¿Cómo crees vos, Paulito, que me siento yo como papá cada vez que recibo del colegio llamadas diciéndome que te escapas del cole? ¿Cómo crees que yo me siento? ¿Qué estoy haciendo ahí? Conectando otra vez con el otro, generando empatía para que a partir de ahí se genere un rico diálogo donde no se genere lo que lamentablemente a veces pasa, que es el reclamo, es que sos un mal agradecido, yo tanto que me esfuerzo por vos, es que entendé que mientras yo vivo vos vivas en esta casa, en estas cuatro paredes, que todas esas expresiones rompen la conexión. Okay, Tengo que provocar la manera de mantenerla, perdón. La otra pregunta es que los hijos digan que la mamá le cae mal o el papá le cae mal. No, es que me parece fascinante y está mucho en función del comentario también que Pablo hacía. Y aquí hay que decirlo nada más así, de manera directa y tajante. Ser padre de familia implica en algunos momentos tomar decisiones que no son populares para los hijos. Es como ser jefe. Es como ser jefe, exactamente igual. A veces caes mal, pero tenés que pensar en el beneficio del equipo
en beneficio de la familia o incluso en beneficio del propio chico que él tal vez no lo logra entender. Entonces, no tengamos miedo a perder esa popularidad, que precisamente me guío en la otra frase que decía Thais, que alguien mencionaba en el Facebook, escribía en el Facebook. Esos papás que quieren ser amigos de los hijos son los papás que no quieren perder la popularidad. Y qué complicado, porque esa frase que es muy romántica, es que los padres de familia tienen que ser amigos de los hijos. Es más, ese es un tema, ese tema hay que trabajarlo y discutirlo. ¿De verdad hay que ser amigos de los hijos? Personalmente, no. Creo que no. ¿Por qué? Porque puedes tener una actitud amigable con los hijos, pero no necesariamente significa que sos amigos. Porque amigos es un asunto de rol. A manera de resumen y de amarrar bien el tema. Ya hablaste de explorar la realidad emocional de los hijos. Número 2, creo que ya lo comentaste también, atender los puntos ciegos, o sea, las partes que uno no se conoce, estimular la autocrítica. Ay, Edgar, eso es un tema de 8 horas. Exacto. Explorar los miedos al cambio, míos como padre, Total, ¿te referís? total. Ok. Definir un atributo a enriquecer. Esa sí, hago nada más una pausa. A veces cuando uno entra en un proceso de crecimiento personal, de superación personal, es necesario hacer como un inventario de oportunidades, ¿verdad? Decir, bueno, yo la verdad es que cuando llegan las semanas de exámenes, a mí a la que me agarra como mamá gastritis, colitis, migraña, etcétera, 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 pero no he entendido aún, después de sacar a 5 hijos, ya soy por el último, que los exámenes son de ellos y no míos, por ejemplo. Entonces, me he dado cuenta incluso que cuando llegan los amigos de mis hijos a la casa, yo a veces soy como un poquito como cortante. Además de eso, me he dado cuenta que también en algunos momentos soy muy controladora. Además, también me he dado cuenta que soy muy mandona. Ahora, mientras estoy diciendo eso, seguramente alguna mamá dijo, bingo, 4 esquinas mata a todas, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengo como 10 cosas que he identificado que tengo que mejorar, entonces hay que empezar por una. ¿Por cuál de esas voy a comenzar a invertir 3 meses, 6 meses, 1 mes para comenzar a trabajar? Okay. ¿Para qué? Para que entonces el cambio sea focalizado. Eso nos da pie al punto 6, que es definir el plan de acción. No ¿verdad? solamente tengo que definir el qué voy a cambiar, para respondértelo súper rápido, es cómo lo voy a cambiar. Okay. Y ahí es donde la mayoría de gente se queda pegada. Y rendir cuentas. Y ese principio de rendición de cuentas es clave. A ellos. Sí, claro. Sí, Dependiendo. O sea, ya hay ¿Cómo lo edades... pueden tomar? Hay edades, es que vas generando, Pablo, una convivencia pero tan sana, donde precisamente existe esa horizontalidad para esos momentos solamente, donde precisamente puedes llegar donde tú ibas a decir, mira, habíamos definido que yo iba a cambiar un poco, voy a usar un comentario de los de Facebook, de la persona que decía, me molesta cuando gritan, y la mamá generalmente responde, yo no grito. ¿Qué dice después de eso? Así hablo yo. No, disculpen, no es como usted habla, es como los demás se sienten cuando usted habla, realidad emocional. Okay. Entonces, como habíamos dicho que yo iba a cambiar esa forma de corregirlo, no iba a usar el grito, entonces sentémonos cada mes y otra vez acerquémonos donde el hijo a rendir cuentas y decirle, a ver, mi amor, ¿cómo voy con esto de los gritos? Porque recordad, tengo 48 años de gritar, entonces las mismas vueltas que dura un tornillo en entrar son las mismas vueltas que duran en salir. No puedo esperar en cuestión de 2 semanas cambiar ese comportamiento, pero necesito que vos me vayas monitoreando. ¿Cómo me ha ido? Wagner Eduartes, el director del grupo SIP, usted le puede llamar al 2253-7575 o bien buscarlo en el Facebook como Wagner Eduarte. Gracias, señor Eduardo. Un gusto verlos.